En esta clase le daremos continuidad a el estudio del control avanzado conocido como MPC, controlador predictivo, y en este caso vamos a estudiar el control NLH-DMC, que simplemente es el No-Linear Hammerstein Dynamic Matrix Control. En otras palabras, vamos a hacer un control no lineal aplicando los modelos de Hammerstein. Anteriormente habíamos estudiado que el modelo de Hammerstein principalmente se compone de un elemento no lineal, un modelo generalmente estático, donde vamos a tener una entrada que generalmente será la que va a generar nuestro algoritmo de control. Vamos a tener una salida X, que será una salida evidentemente no lineal, y esa salida pues va a estar acoplada con una parte lineal de nuestro modelo, generalmente representado por alguna de los modelos lineales que hemos estudiado aquí en el canal. En otras palabras, el modelo no lineal de Hammerstein, por ejemplo, lo podemos aproximar como un polinomio que tendrá unos coeficientes gamma 1, gamma 2 hasta gamma m, que van a multiplicar evidentemente la entrada, y observe que este polinomio va a representar el comportamiento estático no lineal, y por otro lado la parte lineal la podemos representar como por ejemplo un modelo de respuesta al escalón como un FSR, o también simplemente como un espacio de estados o simplemente una función de transferencia. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. De hecho, en un video anterior ya habíamos detallado cómo funciona el control no lineal empleando los modelos de Hammerstein, y si tú no has tenido la posibilidad de verlo, dale clic a esta tarjeta, pues allí se te explica en detalle. Vamos a ver un primer ejemplo, dado que ya tenemos la parte teórica. En este caso voy a utilizar el modelo de Katayama Yamamoto del artículo de 2024, que de todas maneras ese artículo también te lo dejo en la descripción de este video para que lo tengas como referencia, y también te dejo en la descripción otros trabajos que he empleado para la elaboración de este video. En este caso vamos a ver que la relación no lineal entre la entrada U y la pseudosalida X viene dado por esta función evidentemente no lineal. Si observamos esta función de aquí, la puedo representar con las siguientes dos ecuaciones. Tengo la parte estática, que viene representado por este polinomio 1.5u menos 1.5u cuadrado más 0.5u al cubo, y esa parte estática, de hecho X, pues es la que entra al modelo lineal. Mira que el modelo lineal viene dado simplemente por esta ecuación, que yo también la podría representar perfectamente como una función de transferencia discreta, en este caso teniendo un periodo de muestreo igual a 1. La idea entonces es generar un control no lineal, en este caso un NLH-DMC, que es un control no lineal DMC utilizando Hammerstein, dado que le estamos dando continuidad a nuestra lista de reproducción de control predictivo, que si no has visto la lista completa, dale un vistazo, pues aquí te la dejo para que aprendas a realizar estos controladores avanzados. Entramos aquí a MATLAB, donde vamos a programar este controlador. Inicialmente entonces tenemos un periodo de muestreo de 1, no tenemos ningún retardo. Tenemos el numerador, que lo represento en B, el denominador en A, y simplemente a través de la función TF generamos nuestra función de transferencia discreta. De hecho, si ejecutamos hasta este punto, vamos a ver que efectivamente la FTZ pues es la propuesta por los autores Katayama y Yamamoto en el artículo del 2024. Es decir, ya tengo la parte lineal, que es Y, con la entrada X, observe que la entrada está aquí, y ahora vamos a hacer la parte estática no lineal representado por el polinomio X de t. En este caso, pues voy a establecer que la entrada, la voy a llamar como U1, va a variar de 0 hasta 2 con incrementos de 0.1, y aquí coloco el polinomio, que en este caso es de orden 3. Procedemos a graficar el polinomio, y en este caso pues tenemos lo que habíamos visto en la presentación. Estoy variando la entrada desde 0 hasta 2, y en la salida del polinomio desde 0 hasta 1 tengo claramente esta función no lineal. A partir de este punto vamos a proceder a desarrollar el control DMC para un sistema CISO de una entrada y una salida. De hecho, este es el mismo algoritmo que ya vimos en un video anterior, y si quieres volver a recordar cómo se hace este tipo de algoritmo, también te lo dejo linkado en esta tarjeta para que entiendas cómo trabaja. Entonces, esto lo vamos a pasar rápido. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es sintonizar el controlador
un horizonte de predicción de 35, un horizonte de control de 5 y aquí el esfuerzo de control que es lambda, lo vamos a tener que ajustar, en este caso lo voy a dejar en 0.9, pero tú puedes ponerlo más pequeño si quieres un control más agresivo o un poco más grande si quieres un control más conservador. Procedemos entonces a obtener los coeficientes a el escalón con STEP, que es la esencia de un DMC, un control predictivo basado en los coeficientes al escalón. Y con esto pues calculo nuestra característica matriz G que representa la dinámica del sistema. Entonces a partir de este punto se calcula esa matriz y recordemos que puedo obtener la ganancia que voy a aplicar a mi control con el cálculo de la matriz M y recuerda que en este caso solamente vamos a tomar ¿qué? La primera fila de la matriz, dado que como estamos actualizando en cada instante, pues vamos a tener medidas nuevas de nuestros sensores y tendríamos que hacer simplemente el cálculo nuevamente. Entonces, por eso siempre nos quedamos con la primera matriz, recordando que eso viene de la teoría del video que hablamos anteriormente. Procedemos a hacer entonces el lazo de control. Voy a hacer 140 muestras y inicializo los vectores del lazo cerrado de control. Entonces, el incremento de control, la acción de control U, la referencia la pongo en 1 y después en 1,2. El disturbio lo voy a poner en 0 y por aquí en 0.1 en el instante 180. Y la saturación del controlador lo voy a saturar entre menos 2,5 y 2,5. Entonces aquí ya empezamos con el lazo cerrado de control. Es importante que nosotros comencemos con un K que haga que estos vectores pues nunca sean negativos, porque sabemos que el índice de un vector dentro de MATLAB o dentro de cualquier lenguaje de programación no hay índices negativos. Por eso yo empiezo desde 9, pero mire que aquí pues lo máximo que estoy atrasando es hasta una señal. Entonces perfectamente podría empezar desde 2. Entonces empiezo desde 2 y mira que aquí coloqué simplemente el polinomio que representa la parte estática de mi sistema. Básicamente es este polinomio. Observa que él va a recibir la acción de control U que va a ser calculada por el DMC. Sin embargo, como apenas estamos iniciando aquí, es importante establecer la acción anterior, porque al estar dentro de un ciclo, pues la acción anterior de hecho fue la que calculó el controlador. Genero el vector de tiempo y ahora sí soluciono la parte lineal YM y para eso empleo la función de MATLAB LSIM, donde coloco la función de transferencia discreta, coloco la entrada que proviene evidentemente del polinomio anterior, de 1 hasta el instante K, o sea, hasta el instante actual, y simplemente pues le hago una discretización empleando el ZOH. En otras palabras, lo que acabo de colocar es esta parte, la parte lineal. Observa que evidentemente una vez más la entrada viene dado por X, que es la parte no lineal representada por el polinomio. Y ahora procedemos a hacer el cálculo de la respuesta libre, que es la que proviene cuando el sistema ya no tiene cómo actuar sobre la respuesta dinámica del proceso que estamos controlando. Es decir, que corresponde a la respuesta del pasado. En toda esta parte entonces se hace el cálculo de la respuesta libre siguiendo el video de la teoría y finalmente vamos a calcular el incremento de control donde tenemos la ganancia que hemos calculado que multiplica a la referencia. Mira que la referencia tiene que tener el mismo tamaño del horizonte de predicción que nosotros hayamos sintonizado en nuestro controlador menos la respuesta libre. Recuerda que la respuesta forzada es la respuesta en el futuro. Cómo yo quiero forzar a que el sistema se mueva para que alcance la dinámica que yo deseo. Con esto, mi control DMC va a encontrar un incremento de control y ese incremento de control, pues simplemente yo lo que hago es sumárselo a la acción de control pasada que ha calculado mi DMC. Finalmente, puedo proceder a saturar el sistema en los límites máximos y mínimos del elemento final de control. Ya finalmente procedo a actualizar un vector con los controles pasados, porque este vector es el que voy a empezar a utilizar para ir llevando todo el cálculo de estos vectores y también actualizo el vector de los incrementos de control, el vector de los controles futuros. Todos esos vectores pues recuerden que son empleados aquí para el cálculo de la acción del control del DMC aquí en la respuesta futura. Finalizado el ciclo for, pues estamos repitiendo hasta acabar el número de iteraciones de nuestra simulación. Finalmente procedemos a simular y vamos a ver que en este caso pues nosotros lo que hemos implementado en este caso es netamente el control DMC directamente sin aplicar por ahora la estrategia de Hammerstein. Realmente lo que estamos queriendo ver es cómo este control lineal DMC consigue operar con un sistema no lineal que tiene una parte dinámica no lineal para ver si
un control lineal en estas condiciones es capaz de controlar ese sistema. Vamos a proceder entonces a ejecutar la simulación. Tenemos la parte dinámica no lineal y aquí tenemos cómo actúa mi control DMC solo, sin activar por ahora el modelo de Hammerstein. Observa que aquí en la salida pues tenemos un set point en 1. Nuestro control calcula una acción de control bien acorde, no consume mucha energía y mire que poco a poco pues él relativamente consigue alcanzar la referencia, consigue eliminar el offset de manera adecuada. Después le aplicamos aquí un cambio del escalón para el 1.2 y mira que a él ya le cuesta un poquito más porque aquí ya empieza a entrar en esas regiones más no lineales. Sin embargo, si le damos un poquito de tiempo, vamos a observar que a pesar de que este no es un control de síntesis no lineal, el controlador es relativamente robusto y con el tiempo para este proceso en específico, eso no quiere decir que en otros procesos vaya a funcionar igual, hay que hacer siempre las verificaciones, pero en este caso le costó un poco, sin embargo más o menos a partir del segundo 120 vemos que paulatinamente él va a conseguir llegar a la referencia, a pesar que vea que la referencia o el cambio de set point fue ingresado por allá en el segundo 70. Entonces aquí vimos cómo funciona netamente un DMC lineal en este proceso no lineal. Ese es el caso número 1 de este ejemplo que estamos tratando. Ahora vamos a hacer un control linealizante en el mismo proceso. Ya lo habíamos hablado con anterioridad en qué consiste. Simplemente yo tengo mi parte del modelo que tiene una dinámica lineal, la cual le entra la pseudo salida. Esta pseudo salida es generada por una función que genera evidentemente esa dinámica no lineal que acabamos de ver. Esta dinámica no lineal generalmente es una dinámica estática y esta parte de aquí me genera la parte dinámica del modelo. Cuando yo quiero hacer un control de síntesis linealizante, lo que hago es colocar un controlador que sea capaz de gobernar este sistema no lineal, teniendo en consideración su parte no lineal, valga la redundancia, y su parte lineal. Y para eso lo que hago es aplicar aquí el inverso de la parte no lineal. Y mira que si multiplicamos el inverso de la parte no lineal, básicamente lo que ve el control aquí es condensando o multiplicando estos dos bloques, básicamente esto sería un 1, sería una ganancia unitaria, por lo tanto el control sería indiferente para él el tipo de dinámica no lineal que estuviera y simplemente usted programando un control aquí, él te va a conseguir gobernar o controlar el sistema dado que estamos haciendo un cancelamiento de la parte no lineal. Finalmente procedemos a hacer el lazo para seguir una determinada referencia y para rechazar un determinado disturbio. Vamos a emplear esta característica de control linealizante directamente en nuestro DMC para ver cómo él va a trabajar. Para eso retomamos el mismo ejemplo donde tenemos nuestra parte lineal. Ahora la parte no lineal, lo que vamos a hacer es encontrar el inverso de nuestro polinomio. Recordamos que nuestro polinomio es esto y para encontrar el inverso pues podemos aplicar técnicas, por ejemplo la de mínimos cuadrados que me ayuden a encontrar el inverso de mi polinomio. Muchas veces encontrar este polinomio no va a ser trivial, pero si tú consigues hacerlo utilizando una técnica, por ejemplo la de mínimos cuadrados, pues vas a poder aplicar el control linealizante, que es lo que vamos a ver a continuación. En este caso recuerda que tenemos la parte lineal, la parte no lineal que es el U. Mira, recuerda que el U es la acción de control que es generada por nuestro DMC. Entonces mira que el U va a entrar en la parte no lineal, que es este polinomio. Observa que el U de hecho es la entrada y a la salida entonces me va a generar un X. Este X que lo vemos aquí va a entrar al inverso de la función no lineal para que me salga UF. Entonces mira que el X entra aquí en el polinomio que es el inverso de este polinomio de aquí y me va a salir UF en la salida y ese UF en teoría ya va a ser una señal lineal que yo se lo voy a inyectar a mi sistema dinámico lineal representado en este caso por una función de transferencia para obtener la salida de mi sistema Y. Entonces mira aquí en Y efectivamente le estamos inyectando UF. En otras palabras, recordábamos que cuando yo inyectaba U en mi polinomio, yo tenía esta dinámica estática bien no lineal y cuando él pasa por el inverso, pues estos dos se van a cancelar y vamos a ver que aquí en UF
efectivamente ya me sale netamente lineal. Entonces el control que yo ponga aquí puede actuar directamente sobre el modelo lineal que tenemos aquí. Si nos vamos a MATLAB, vamos a hacer aquí el control linealizante del DMC, el Dynamic Matrix Control. En este caso, mira que tenemos todo exactamente igual como lo teníamos en el código anterior. Tenemos el mismo FTZ. Tenemos aquí el diagrama estático donde tenemos nuestro polinomio. Y ahora miramos aquí el inverso de la no linealidad para generar esa gráfica. Mira que simplemente ingresé el polinomio que es el inverso y aquí genero esa gráfica para observar efectivamente que me queda totalmente linealizado. Si ejecutamos, este es mi polinomio no lineal y una vez le aplico su inverso, pues a la salida del inverso en UF, pues efectivamente me queda un polinomio netamente lineal. Procedemos a aplicar nuevamente el DMC. Vamos a dejarlo exactamente con la misma sintonía que teníamos. Básicamente el código no cambia. Si bajamos, vamos a el lazo de control. Recordamos que esto aquí incluso lo puedo empezar en 2. Mira que aquí la única diferencia es que al aplicar el control linealizante, lo que tenemos que hacer es agregar este bloque antes de la dinámica de nuestro control para poder linealizar esa parte estática no lineal. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Mira que acá tenemos nuestro polinomio X. Ese X que sale aquí se lo aplicamos al polinomio inverso para linealizarlo. Entonces mira que esta X entra efectivamente aquí. Y finalmente pues resolvemos nuestra función Y, donde vamos a entrar con la salida del polinomio, con el inverso del polinomio, con UF. Entonces aquí mira que básicamente no cambia absolutamente nada. El cálculo del DMC va a ser exactamente el mismo. Vamos a seguir calculando el incremento de control, el cual se lo debo sumar a la acción de control pasada para anexárselo a mi controlador. Y vamos a ver entonces cuál es la diferencia en este caso. Si ejecutamos, mira la respuesta ahora sí es bien diferente a la anterior. Mira que en este caso él es un poco más agresivo, eso va a depender obviamente de la sintonía. En este caso yo no le modifiqué la sintonía, entonces aquí tiene un pico en la acción de control y vemos aquí un sobreseñal o un sobreimpulso, donde eventualmente aquí en el segundo 20, después de inyectar el set point más o menos en el segundo 10, pues él se estabiliza, más o menos 10 segundos en estabilizar. Pero mira que lo más importante, cuando entramos a esa región más no lineal, al cambio del set point para 1,2, mira que ahí ya no le toma tanta dificultad y de hecho pues se estaciona ya en el segundo 80 mucho más rápido. Recuerda que anteriormente cuando no le habíamos implementado el sistema no lineal, él se estacionaba por aquí en 120. Mira que aquí ya no, ya en 80 ya está en el set point e inclusive aquí estamos observando que este control DMC linealizante también es capaz de hacer rechazo de disturbios externos. Finalmente, para finalizar nuestra comparación en este video, vamos a hacer el control NLH-DMC, conocido como el Nonlinear Hammerstein Dynamic Matrix Control o simplemente control predictivo con modelo de Hammerstein. Pero antes de ver cómo desarrollamos este tipo de controlador, ¿por qué no te suscribes al canal si este contenido te está gustando y si quieres seguir aprendiendo sobre control de procesos? Y adicionalmente, si miras al lado del botón de suscripción, también hay un botón que dice unirse para que te unas a este canal y tengas algunos beneficios extras por ser parte de la sala de control, el cual es el grupo de miembros exclusivos de este canal. Básicamente lo que vamos a hacer es aplicar exactamente el mismo control DMC. La diferencia es que mira que aquí tenemos la función costo del DMC estándar, donde tenemos la primera parcela, que va a tratar de minimizar el seguimiento de referencia. Sin embargo, en la segunda parcela, que era donde nosotros nos enfocamos a disminuir el esfuerzo de control, ya no vamos a colocar o no vamos a disminuir el esfuerzo de control, sino que vamos a tratar de disminuir la pseudo salida X. Entonces vamos a tener de hecho un incremental de ese X y todo el cálculo será basado en ese delta de X, recordando que X es la salida del bloque no lineal que tenemos en nuestro modelo. De esa manera, pues simplemente estamos sustituyendo por esa pseudo salida. Y lo que vamos a hacer es solucionar tal cual como lo hemos visto en los videos anteriores y vamos a encontrar que la predicción vendrá dada por la matriz G que multiplica los incrementos de delta de X. En otras palabras, sería como la respuesta forzada de nuestro control predictivo más la respuesta libre que pertenece a el pasado. De esa manera usted consigue predecir cuál será el comportamiento futuro que tendrá tu sistema, las salidas del sistema que sabemos que son Y.
Seguidamente, si consideramos en este caso que podemos tener una solución analítica, en otras palabras, no tenemos restricciones, entonces vamos a encontrar que ese delta de x simplemente es g traspuesto g más lambda por la identidad. Recuerda que lambda es el factor de ponderación o de sintonía de nuestro control NLH DMC multiplicado por g traspuesta por la respuesta libre menos la referencia que yo la llamo como W aquí, que le estamos inyectando a nuestro sistema. Como ya tenemos delta de x, podemos proceder a encontrar x. En este caso, mira que x es exactamente igual que el DMC. Sería el x o la pseudo salida en un instante anterior más ese incremento delta de x. Mira que el procedimiento es exactamente el mismo al DMC, lo único que sustituimos es el u por x. De esa manera, si ya tenemos quién es x, recuerda que x era un polinomio que viene dado por gamma 1 de u más gamma 2 de u al cuadrado más sucesivamente gamma m de u a la m. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, bueno, como ya encontramos x, tú vas a sustituir esta x aquí en esta ecuación de tu polinomio y simplemente vamos a resolver. Una de las formas de hacerlo es simplemente pasar esa x al otro lado de la igualdad. Entonces igualamos a 0 y aquí nuestra x pues va a quedar siendo negativa. Si este tu polinomio no tenía término independiente, este quedaría como el término independiente. Si este tu polinomio ya tiene un término independiente, pues esta parte pasaría a restar el término independiente de tu polinomio para tratar de encontrar en este caso la raíz para poder encontrar la acción de control. Mira que aquí es importante, entonces vamos a encontrar las raíces de este polinomio y hay que atentarnos a que si hay más de una raíz real, siempre se debe elegir entre ellas, todas las raíces que nos salgan, siempre la que mejor se adecue al sistema. Podemos tener varias raíces reales, pero usted va a escoger la que es más real, por ejemplo, o la que más se adecue. Digamos que si estamos hablando de la abertura de una válvula de 0 a 100%, por ejemplo, entonces usted escoge la raíz real que esté dentro de ese intervalo. Porque si te sale una raíz real, por ejemplo, menos 400, a pesar de que es real, pues menos 400 no es acorde a una válvula de control, ¿cierto? No sería como acorde a lo que nosotros estamos haciendo aquí, que de hecho es un proyecto de control. Y otra cosa muy importante a atentarnos es que cuando nosotros tratemos de estimar nuestro modelo de Hammerstein usando esta metodología del polinomio, una de las formas de hacerlo, y es como lo estamos haciendo en este video o como lo estamos considerando en este video, es siempre considerar el orden de este polinomio m como siendo impar. La idea de que sea impar es por lo menos forzar o garantizar que va a existir al menos una raíz real, porque siempre que te salgan raíces complejas conjugadas de una, esas son las que vas a descartar y con esto, colocándolo impar, por lo menos garantizo que exista una raíz real. Si hay más raíces, ya sabes que tienes que aplicar tu lógica y escoger la raíz más adecuada. Teniendo esto entonces, vamos a ver, por ejemplo, si yo tuviera un polinomio de orden 3, o sea, m igual a 3, entonces tendría el siguiente polinomio. Gamma 1 de u más gamma 2 de u cuadrado más gamma 3 de u al cubo. En este caso, digamos que pues yo soluciono este polinomio por algún método y yo sé que me van a salir 3 raíces. Y en este caso, puede que me salgan 2 raíces complejas conjugadas, como lo vemos aquí, pero al menos me va a salir una real, una eta en este caso. Y ese eta, yo voy a seleccionar entonces ese eta. Y ese eta en sí será aquí mi acción de control, es decir, va a ser mi UDK, o sea, este es el UDK que yo voy a inyectar a la planta. Y de esa manera he hecho un Nonlinear Hammerstein Dynamic Matrix Control. Tengo aquí entonces mi ley de control. Vamos a hacer entonces un ejemplo 3, donde tomando el mismo modelo, mira que tenemos la parte lineal y la parte no lineal dada por el polinomio. Vamos a hacer ahora sí el NLHDMC. Entonces en este caso, mi DMC por modelo no lineal de Hammerstein viene dado por este. Sabemos que tenemos la parte no lineal que me la da este polinomio, donde entramos con u. Mira que aquí entramos con u y me va a salir que x. X es la que entra aquí en la etapa lineal, y entra a mi función de transferencia y voy a salir aquí con y. Eventualmente podría haber algún disturbio, pero ese y ya lo voy a realimentar, lo voy a llevar a mi control no lineal predictivo DMC, al cual también va a recibir una referencia.
Para eso abrimos el siguiente código en MATLAB. En este caso, pues tenemos nuevamente lo mismo. Tenemos nuestra planta que está en FTZ. Tenemos el cálculo del controlador predictivo. En este caso voy a ponerle un lambda de 10. Recuerde que usted puede jugar con este parámetro de sintonía. Entre más grande, más conservador va a ser la respuesta y entre más pequeño va a ser un poco más agresiva. También puedes modificar los horizontes de predicción y los horizontes de control de este sistema. De resto, todo es exactamente igual y vamos a entrar nuevamente a el ciclo o al lazo cerrado. Mira que en este caso tengo lo que es mi polinomio de orden 3. Tengo mi sistema, la respuesta lineal YM, que mira que lo estoy entrando directamente con el polinomio. La única diferencia radica aquí es en el cálculo de la ley de control. Pues si hacemos el cálculo de la ley de control aquí en la respuesta libre, por ejemplo, vamos a ver que aquí es donde modificamos. Ahora ya no es incremento de U, sino que va a ser incremento de X. Multiplicamos por el vector de ganancias que calculamos con anterioridad, que multiplica la referencia menos la respuesta libre. Actualizamos los vectores que vamos a utilizar en la próxima iteración. Y aquí es donde viene pues la diferencia. Mira que anteriormente cuando teníamos un código de MC lo que calculábamos aquí era el U, pero en este caso ya lo que estamos calculando es la pseudo salida X de T. X de T en un instante anterior más este incremento de control que hemos calculado aquí encima. Aquí entonces ya viene la síntesis de DMC usando el modelo de Hammerstein. Mira que aquí lo que hice fue colocar mi polinomio de tercer orden, que el polinomio lo estoy guardando en esta variable xp. Mira que lo estoy colocando como si fuese un vector y únicamente estoy colocando los coeficientes de dicho vector. 0,5, 1,5 y 1, que serían este. Entonces, comenzando siempre con el de mayor coeficiente, 0,5. Después u al cuadrado sería menos 1,5. Y después este, que es 1,5 de u a la 1. Y recuerda que este x de k, pues lo debo pasar al otro lado de la igualdad, entonces me va a quedar negativo para igualar el polinomio a 0, que efectivamente es lo que estoy haciendo aquí. Coloco el término independiente, que es el x, y como ya tengo aquí los coeficientes de mi polinomio, pues MATLAB tiene la función roots, que me entrega a mí todas las raíces de dicho polinomio. Como es un polinomio de orden 3, pues voy a obtener 3 raíces. De esas 3 raíces, yo lo que voy a proceder es a buscar aquella que no tenga ninguna componente imaginaria y guardo el índice aquí en la variable ww. Y ahora sí, la acción de control que voy a aplicar al sistema simplemente será la raíz o la parte real aquí de la raíz que está en el índice ww. Entonces ya tengo la acción de control, que de hecho es la acción de control que, mire, estoy aplicando aquí en X, que es la acción que estoy inyectando. Esta sería la U que estoy inyectando aquí a mi sistema. Procedo a saturar el sistema y vuelve y repite. Si ejecutamos aquí, vamos a ver cómo funciona. Funciona cada vez mucho mejor. Obviamente también depende de la sintonía que le establezcamos al sistema. Mira que la dinámica es bien comportada. Él consigue llegar nuevamente a la referencia. Acá cuando le hacemos cambio de set point, mira que aquí también él responde muy rápido. Consigue estabilizarlo antes de 80 y también vemos que él tiene la capacidad de rechazar un disturbio, al cual está entrando aquí más o menos en el instante 120. Estos códigos que acabamos de ver aquí también te los dejo en la descripción de este video. Allá encontrarás el sitio web donde verás todo el resumen de lo que hemos tratado aquí en este video y también podrás ver otra información útil sobre los sistemas de control y mis cursos premium. Si te ha gustado el video, suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más de control. Te invito a que veas el otro ejemplo de Hammerstein, que te lo voy a dejar aquí, que lo vamos a aplicar en un tanque de nivel, y que veas toda la lista de reproducción de control predictivo. Que estés muy bien y nos vemos en el siguiente video.